Con el gusto de vernos para iniciar con la temática propia ya de la reactividad de los macrocomponentes que sufren en las matrices alimentarias y que están asociados al deterioro de estas matrices alimentarias. Y empezando con el primer módulo, que es el de lípidos, vamos a ver la reactividad de estos lípidos y los mecanismos de reacción que están asociados al deterioro de las matrices alimentarias. Bien, para eso primero tenemos que empezar en esta primera parte, en esta primera presentación abordaremos pues una introducción sobre los lípidos en los alimentos, qué son los lípidos, cómo están presentes, qué tipo de estructuras son, de manera muy general. Bueno, lo primero son los conceptos básicos y las estructuras de los lípidos. Bueno, en términos generales, los lípidos son un grupo de compuestos de estructura muy heterogénea y son muy abundantes en la naturaleza. Químicamente, están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno y pueden tener ciertas cantidades de fósforo y nitrógeno. La característica fundamental de los lípidos es que son compuestos que son solubles en solventes orgánicos. Eh, Son el principal componente de los tejidos adiposos de todos los organismos y los lípidos más abundantes en la materia orgánica son los ésteres de glicerol con ácidos grasos, que también se conocen como triglicéridos o trigliceridoles. Ahora, hablando ya de los lípidos en los alimentos, eh, eh, reforcemos nuevamente la idea de que un lípido es toda sustancia que se va a solubilizar en un disolvente orgánico. Son compuestos de estructuras muy heterogéneas y están distribuidos tanto en plantas como en animales. Tienen un papel muy importante en los seres vivos y su consumo para el ser humano tiene un impacto calórico muy importante, ya que cada gramo aporta 9 kilocalorías por gramo, mientras que en el caso de los carbohidratos y las proteínas, este valor es de 4 kilocalorías. Ahora abordaremos ya la situación de los lípidos en los alimentos propiamente dicho. Y dependiendo de su estado de agregación, ya sea si en los alimentos se encuentran en estado sólido o líquido, se les clasifica como grasas cuando están en un estado sólido a temperatura ambiente, que se caracterizan por presentar una alta cantidad de ácidos grasos saturados y están presentes principalmente en los animales como el cerdo, la oveja, la res, el pollo, mientras que los aceites están en un estado líquido a temperatura ambiente y son característicos de los productos vegetales como la soya, el girasol, el cacahuate, el maíz, el cártamo, el algodón, y se caracterizan por tener una alta cantidad de ácidos grasos insaturados. Recordemos nuevamente que representan la forma más concentrada de las calorías que nosotros ingerimos en los alimentos y pueden consumirse en forma visible, ya sea integrados a los alimentos, como es en el caso de productos como la leche, la carne, las semillas, o bien separados de sus fuentes naturales, como el caso de los aceites o las mantecas. Los lípidos son un componente muy importante en los alimentos, tanto de origen animal como, y ejemplos de ellos tenemos a los quesos, la leche, la carne o derivados cárnicos, o en los productos de origen vegetal como las oleaginosas, leguminosas, la soya, los aceites de coco, de oliva. Tienen numerosas funciones los lípidos en los alimentos. Pueden ser tanto compuestos deseables como compuestos indeseables. Aportan características sensoriales muy importantes. Son los responsables del aroma y el sabor en los alimentos. Son el vehículo por el cual ingerimos las vitaminas liposolubles, que son la mayor parte de las vitaminas. Y aquí se encuentra la vitamina A, la D, la E y la K. Excepción es la B y la C. Entonces la mayor parte de las vitaminas son liposolubles. Dan
propiedades funcionales a los alimentos en términos de la textura, de la apariencia. Alimentos con alto contenido de lípidos tienen un brillo característico, colores característicos. La textura también es más pastosa, menos resistente al corte. Y nuevamente recordemos el aporte calórico tan importante que tienen los lípidos en los alimentos. ¿Cómo se clasifican los lípidos presentes en los alimentos? En dos tipos: en saponificables y no saponificables o insaponificables. ¿Cuáles son los saponificables? Dentro de estos se encuentran los triacilgliceroles, las ceras, los esfingolípidos, los fosfolípidos. Ahorita vamos a ver a qué se debe a que se les denomine saponificables. Ejemplos de saponificables: aquí tenemos esta cera, que es el palmitato de acetilo. Y dentro de los no saponificables se encuentran los tocoferoles, que es la vitamina E, carotenoides, distintos tipos de compuestos muy importantes que aportan nutrientes esenciales a los alimentos, y color, sobre todo colores también, y otras propiedades funcionales a los alimentos. Los terpenos, los esteroides. Aquí un ejemplo de un carotenoide, el licopeno. Veamos la estructura de los triacilgliceroles, y aquí vamos a entender la diferencia entre lípidos saponificables e insaponificables. Los triacilgliceroles vamos a verlos primero a partir de cómo es que se forman. Se forman a partir de una molécula de glicerol que está unida a 3 moléculas de ácidos grasos, ¿sí? Y que en esta unión se forman enlaces éster, ¿sí?, entre los hidroxilos del glicerol y los carboxilos de los ácidos grasos, perdiéndose aquí, saliendo aquí agua, ¿no?, en este proceso. Los ácidos grasos, entonces, pueden ser ácidos grasos saturados. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, un ácido graso con cadena hidrocarbonada saturada, es el ácido mirístico en este caso, tetradecanoico, es decir, tiene 13 átomos de carbono. Ahorita vamos a ver la nomenclatura. Y aquí también un ejemplo de ácidos grasos insaturados, que pueden tener una o más dobles ligaduras. Aquí tenemos el ejemplo nada más de un ácido graso insaturado con un monoinsaturado. Una sola doble ligadura es el ácido oleico, con la doble ligadura en el carbono 9. Y aquí entonces vamos a ver cuál es la característica de los lípidos saponificables. Son aquellos que pueden sufrir la reacción de saponificación, es decir, que en condiciones alcalinas, un tratamiento térmico alcalino, estos ácidos grasos que forman enlaces éster con alcoholes, en este caso con triacilglicerol, se hidrolizan y liberan glicerol y las sales básicas de los ácidos grasos hidrolizados, en este caso del sodio, ¿no? Y estos ácidos grasos, ¿sí?, ya hidrolizados y libres, pues son detergentes y son la base de los jabones. Por eso se les llama saponificables, que viene del francés de sabón, ¿sí?, de que forman sabón. Entonces, el tratamiento alcalino de los triacilgliceroles libera ácidos grasos libres debido a la hidrólisis del enlace éster. Este es el enlace éster. Entonces, la clasificación de los lípidos en las matrices alimentarias son esencialmente en dos grandes grupos: los saponificables y los insaponificables. Dentro de los saponificables tenemos dos grupos: los simples, que son los acilgliceroles, los acabamos de ver en la lámina anterior, donde vemos un triacilglicerol, y en donde lo que tenemos es el glicerol formando enlaces éster con ácidos grasos. Puede ser 1, 2 o 3 ácidos grasos, y podemos ahí tener triacilgliceroles, diacilgliceroles, monoacilgliceroles. Y los otros lípidos simples son las grasas, en donde tenemos un alcohol
graso, un alcohol de cadena larga, formando un enlace éster con un ácido graso también. Y por otro lado, lípidos complejos que también son saponificables. En este caso, tenemos varias categorías. Los fosfoacilgliceroles, en donde también el glicerol es el que está formando enlaces éster con ácidos grasos, esencialmente en la posición 1 y 2. Y en la posición 3 tenemos un grupo fosfato que está unido a su vez con aminoalcoholes esencialmente o con otro tipo de grupos, ¿no? Pero son diacilgliceroles con un grupo fosfato en la posición 3. Esos son los fosfoacilgliceroles. Y aquí tenemos tres categorías: las esfingomielinas, los cerebrósidos y los gangliósidos, en donde comparten una característica similar, que en lugar de glicerol tienen esfingosina como estructura básica, equivalente al glicerol, esfingosina. En las esfingomielinas hay también la presencia de un ácido graso de fosfato y colina, mientras que en la esfingosina, en los cerebrósidos, la esfingosina está unido a un ácido graso, pero no hay fosfato, sino un azúcar simple. Y en los gangliósidos hay un azúcar complejo. Esto lo veremos en las láminas posteriores, los detalles. Y por el otro lado tenemos a los lípidos insaponificables. ¿Cuáles son ellos? Son todos esos lípidos, todos los derivados de los lípidos, que satisfacen esa definición que dijimos de lípido, de que no son lípidos simples o complejos, pero que son solubles en solventes orgánicos. Dentro de ellos tenemos a los carotenoides, a los esteroides, a las vitaminas liposolubles, entre otros. Veamos ahora, antes de avanzar más, la nomenclatura de los ácidos grasos, ya que, como vemos, están presentes en la gran mayoría de estas estructuras lipídicas. Bien, los ácidos grasos, entonces, en los alimentos son ácidos alifáticos monocarboxílicos, solo tienen un grupo carboxilo. Y son liberados cuando se hidrolizan los acilgliceroles con un tratamiento térmico alcalino, ya lo vimos. Y podemos tener ácidos grasos saturados e insaturados. En el caso de los saturados, las cadenas hidrocarbonadas varían de 4 a 20 átomos de carbono. Los más comunes son los ácidos grasos saturados con 16 átomos de carbono, que es el ácido palmítico, y con 18 átomos de carbono, que es el ácido esteárico. Hay varias maneras de denominarlos. La primera es con el mismo prefijo como si fueran hidrocarburos, pero reemplazando la terminación O por oico. Es decir, aquí tenemos al hexano, una cadena hidrocarbonada de 6 saturada de 6 átomos, pero si este metilo es sustituido por un carboxilo, aquí tenemos el ácido hexanoico, el ácido hexanoico. La segunda opción sería a partir del grupo carboxilo, utilizando el sufijo ácido carboxílico, en el cual el carboxilo se toma en cuenta como si fuera un sustituto de un hidrógeno, ¿no? Entonces aquí tenemos, para el mismo ejemplo, tenemos el hexano. Aquí, de acuerdo a esta nomenclatura, este sería el ácido 1-pentano carboxílico. Es el ácido 1-pentano carboxílico, porque aquí estaría sustituyendo a un hidrógeno del ácido fórmico, del ácido más simple, ¿verdad? También se usan, y es muy frecuente, muchas veces mucho más frecuente que las otras denominaciones, usar nombres triviales. Por ejemplo, en el caso del ácido saturado con 4 átomos de carbono, se usa la denominación de ácido butírico. Con 18 átomos de carbono, el ácido esteárico. Ahora veamos qué pasa con los ácidos grasos insaturados. Aquí se va a reemplazar la terminación anoico por enoico, ¿sí? Indicando que aquí tenemos
insaturaciones. Y para indicar el número de dobles enlaces se van a usar prefijos como di, ti o tetra enoico, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, con el ácido insaturado que corresponde a 16 átomos de carbono y una insaturación, sería el ácido hexadecanoico, el 16 con 16 átomos de carbono saturado. Pero con una insaturación es el ácido hexadecenoico, de 18 átomos de carbono y una insaturación es el ácido octadecenoico. Ahora bien, bueno, pues aquí viene el siguiente tema. Hay que indicar el número del átomo de carbono donde está la insaturación. Por ejemplo, en el caso del ácido oleico, corresponde al ácido 9 octadecenoico. Sería este, ¿verdad? Hay otro término que también tenemos que tener en cuenta, que es el concepto del carbono omega, ¿sí? Que se usa mucho para denominar si son ácidos omega 3, omega 6, omega 9. Este concepto del omega se relaciona con la posición del carbono en donde se encuentra el primer doble enlace, considerando la posición a partir del lado metilénico del ácido carboxílico. Veámoslo en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos varias nomenclaturas de ácidos grasos insaturados, en la cual pues también tenemos que indicar si tienen una o varias insaturaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos 18.2.1, estamos indicando que tiene 18 átomos de carbono y una insaturación. Entonces es el ácido 9 octadecenoico, es el ácido oleico. Si tiene 18.2, sería el ácido linoleico, es el nombre trivial, o con 3 insaturaciones, el ácido linolénico. Con nombres, los nombres comunes se utilizan abreviaturas también. Por ejemplo, el ácido palmítico, que es el 16.0, se usa la letra P, o para el ácido oleico, que es el 18.1 este. El E para el esteárico, que es el ácido saturado con 18 átomos de carbono, o el ácido láurico La, que tiene 12 átomos de carbono. Entonces, dado que hay insaturaciones, la configuración geométrica del doble enlace que está presente en la cadena insaturada es importante que no la perdamos de vista. Puede estar en configuración cis, que aquí la vemos, configuración cis, o trans. Y aquí es importante que consideremos lo siguiente. En casi todos los ácidos grasos insaturados presentes en los productos naturales están en configuración cis, o sea, en esta configuración. La configuración trans está presente realmente nada más, aunque es la más favorable termodinámicamente, está presente en los productos industriales hidrogenados, cuando lo que se pretende es a partir de aceites insaturados producir, o de lípidos insaturados producir lípidos saturados, en donde cambia su punto de fusión. Y ahí es donde se generan como subproducto de la reacción, ácidos grasos insaturados en conformación trans. Y esto es muy importante que lo consideremos porque los ácidos grasos con esta conformación trans presentan repercusiones muy nocivas en términos de la salud cardíaca en particular. Entonces, como hay insaturaciones, pues puede haber 4 sustituyentes diferentes en las insaturaciones. Entonces, si queremos también ahí hacer la nomenclatura, tenemos que tener en cuenta que si los dos grupos de más alta prioridad están en el mismo lado, estarán en la conformación Z, o si están serán E si están en lados opuestos. Un resumen entonces de la nomenclatura de los ácidos grasos sería que los ácidos grasos tienen diferentes formas para denominarse. Una sería el nombre de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, otro es el nombre común,
Otro es usando una letra, la cual se emplea como referencia. También escribiendo la cantidad de átomos de carbono y de insaturaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ácido graso con 18 átomos de carbono. ¿Ya? Una insaturación en el carbono 9, la primera es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La segunda está en el carbono 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tiene 18 átomos de carbono. Entonces el nombre IUPAC sería ácido 9,12 octadecadienoico. Nombre común, ácido linoleico. La letra que se usa como referencia es L de linoleico. Si se describen en función de la cantidad de átomos, sería 18,2 omega 6. ¿Por qué omega 6? Ahorita lo vamos a ver aquí al final. El primer número es la cantidad de átomos de carbono, 18. El segundo número es la cantidad de insaturaciones. Y dado que tiene insaturaciones, viene acompañado de este letra omega, que indica a cuántos átomos de carbono del lado metilénico está ubicada la primera insaturación, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es omega 6. Y aquí tenemos una lista de los ácidos grasos más, más comunes, ¿no? Y como podemos ver, van los ácidos grasos que están presentes en los productos naturales vienen en números pares. Van de 4 a 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Todos estos son saturados, por eso es que están seguidos después de los dos puntos con un número 0. Este es el nombre sistemático. Ácido butanoico, dodecanoico, octadecanoico, hexadecanoico. Este es el nombre común, butírico, para el saturado con 4 átomos, el símbolo B, el dodecanoico, láurico, La es el símbolo. Los que tenemos que aprendernos es a partir del 12 al 18. Láurico, mirístico, palmítico y estárico. ¿Por qué? Porque son muy utilizados en la industria de alimentos. Entonces, láurico, mirístico, palmítico y estárico, 12, 14, 16 y 18, saturados. Y después lo que son importante que nos aprendamos son los ácidos grasos insaturados de 18 átomos de carbono, monoinsaturados, octadecenoico, 9 octadecenoico, oleico, o con dos insaturaciones, 9, 12, octadecadienoico, linoleico, L, y con tres insaturaciones, 9, 12, 15, octadecatrienoico, linolénico, nombre LN. Aquí está la tabla con todos los datos para que la puedan ustedes ver, repasar, pero los que nos tenemos que aprender y saber son láurico, mirístico, palmítico, estárico, y después oleico, linoleico y linolénico. Veamos ahora los ácidos grasos omega 3. Hay toda una cantidad de ácidos grasos omega 3 que tienen mucha importancia desde el punto de vista de la nutrición y también de la industria alimentaria. ¿Cuál es la característica de todos ellos? Que su último doble enlace está a 3 átomos de carbono del metilo terminal. 1, 2, 3. Por eso están aquí en letras rojas a partir del metilo terminal los números. Entonces, este es el ácido alfa-linolénico. Linolénico, ya lo habíamos visto en la tabla anterior, 18 átomos de carbono, insaturación en el carbono 9, 12 y 15, a partir del grupo funcional principal, que es el carboxilo. Pero es omega 3 porque el último doble enlace se encuentra a 3 átomos de carbono del metilo terminal. Otros ácidos grasos omega 3 sería el estearidónico, ¿sí?, que también tiene 18 átomos de carbono, pero 4 dobles ligaduras y una doble ligadura adicional en el carbono 6, con relación al linolénico. Tenemos el ácido eicopentaenoico, que tiene 20 átomos de carbono,
y el docosahexaenoico con 22 átomos de carbono y más dobles ligaduras, pero todos ellos omega 3. Con estos acrónimos se les conoce como ALA, EPA y DHA. No son los únicos, aquí hay otros enlistados en esta tablita con el nombre químico. Como ustedes ven, todos están en conformación cis con su abreviatura en términos del número de átomos de carbono y las insaturaciones, y con el nombre común y las abreviaturas que se usan para identificarlos. Entonces, aparte de los 4 que habíamos visto en la tabla anterior, hay estos otros que vale la pena tener en cuenta. Veamos dentro de los ácidos grasos omega 3, omega 6, perdón, el linoleico es el más conocido, que es el 18,2, que sería el ácido cis 9,12 octadecadienoico, ¿sí? Omega 3. Omega 6, perdón, omega 6. Y aparte de eso tenemos estos otros ácidos grasos omega 6 que también son de importancia en la industria alimentaria. Aquí con 18 átomos de carbono, con 20, con 22 átomos de carbono, estos últimos 3. Omega 9, pues el más simple es el ácido leico, que sería el 18,1 con el átomo, el carbono con el último doble enlace hacia el lado metilénico a 9 átomos de carbono de distancia. Y sería el ácido cis 9 octadecenoico. Y aquí tenemos otros ácidos omega 9 con 20, 22 y 24 átomos de carbono. Aquí, aparte de ver las estructuras lineales y de los nombres, es importante que consideremos qué es lo que ocurre con las insaturaciones. Por ejemplo, aquí partimos del ácido esteárico. Vamos a considerar estos tres ácidos grasos saturados: palmítico, esteárico y araquídico. El esteárico, 18 átomos de carbono saturados. Como podemos ver, son cadenas hidrocarbonadas saturadas, pero que en el caso del ácido, por ejemplo, esteárico con 18 átomos de carbono, cuando hay una insaturación en el carbono 9, dado que la configuración es cis, se presenta una curvatura en la estructura, ya no es lineal. Este es el ácido oleico. El ácido linoleico ya tiene dos, sería también 18 átomos de carbono, pero ya tiene dos insaturaciones. Hay una curvatura adicional, una insaturación en 9 y otra en 12. Y el linoleico tiene 3 insaturaciones. Entonces, aparte de la segunda, tiene una tercera curvatura en la molécula, debido a que las dobles ligaduras están en conformación cis. Entonces, esto hace que cambien las interacciones, que disminuyan las interacciones que se darán entre las distintas cadenas hidrocarbonadas del ácido esteárico, cuando está puro, o bien cuando tenemos ácido oleico. Pues aquí van a ser de menor intensidad. Y todavía de menor intensidad si hablamos del ácido linoleico con 2 insaturaciones, o del linolénico cuando tenemos 3 insaturaciones. Y aquí con el ácido araquídico, que hay 1, 2, 3, 4 insaturaciones, pues entonces las interacciones entre cadenas son más bajas, lo que todo esto repercute en que sus puntos de fusión son están muy por abajo de los ácidos grasos saturados, lo que hace que les den una presencia como aceites, mientras estos son grasas, ¿verdad? Veamos ahora la nomenclatura de los triacilgliceroles, es decir, cuando estos ácidos grasos están unidos formando enlaces éster con los gliceroles. Entonces, recordemos que los acilgliceroles son lípidos saponificables. ¿Por qué? Porque tienen enlaces éster
entre el glicerol y los ácidos grasos. Entonces son lípidos neutros o sin carga, porque los ácidos grasos pues sí tienen una carga porque tienen el carboxilo libre, pero cuando están ya formando enlaces éster se convierten en lípidos neutros. Se derivan de la reacción de esterificación entre el glicerol y una, dos o tres moléculas de ácidos grasos. ¿Cómo los vamos a denominar? Se le puede añadir el sufijo ina, denominándolos como triestearina, tripalmitina o trioleína, considerando que el glicerol tradicionalmente también se le conocía como glicerina. Por eso se le llama aquí triestearina, tripalmitina o trioleína. Entonces, pero si nosotros como químicos sabemos que el glicerol es el nombre correcto, entonces en el caso de un triacilglicerol que tiene 3 ácidos esteáricos esterificados, lo llamaríamos triestearilglicerol o triestearato de glicerol. Desde el punto de vista químico es más correcto que llamarle triestearina, aunque también se utiliza muy comúnmente empleando los nombres de los ácidos grasos que están esterificados. En este caso, como son 3 ácidos grasos esteáricos, le llamaríamos EEE. Y regresando al considerarlos como derivados de la glicerina, este sería el glicerol o la glicerina. Si tenemos un ácido graso esterificado en la posición 1, este sería el monoacilglicerol o 1-monoacilglicérido, de acuerdo a la nomenclatura un poco anticuada. Este sería 1,2-diacilglicerol o 1,2-diacilglicérido. Y este sería 1,2-3 o 3-glicerol. Y la nomenclatura anterior sería, de acuerdo a la nomenclatura anterior, sería triglicérido. Bueno, entonces, como vemos, el carbono central del glicerol tenemos un carbono quiral que va a tener 4 distintos sustituyentes. Normalmente esta es algo que se emplea muy poco, pero que vale la pena que lo tomemos en cuenta, y es que, bueno, este carbono va a tener 4 sustituyentes distintos. Va a tener el primer carbono del glicerol, será el que está en la parte superior, este será el segundo y este el tercero. Entonces, por ejemplo, puede tener en la posición 1 ácido esteárico esterificado, en la 2 oleico y aquí mirístico, y le llamaríamos 1 estearil en este caso, 2 oleil, 3 miristoil, SN-glicerol, o bien SNE de esteárico o de oleico, M de mirístico, SN o M, o bien 18,0, 18,1, 14,0. Son nomenclaturas alternas para denominar los triacilgliceroles cuando hay sustituyentes diferentes en cada uno de los hidroxilos de glicerol, lo cual es muy frecuente, lo cual es lo más frecuente más bien. Y entonces, pero también tomando en cuenta que el carbono central del glicerol es quiral y va a tener diferentes ácidos grasos como sustituyentes, vamos a asignar, podemos asignar la nomenclatura de acuerdo a las siguientes prioridades sobre el carbono 2 del glicerol. Tendrá mayor prioridad aquel sustituyente con mayor número atómico, con cadena más larga, donde haya insaturaciones, donde haya dobles enlaces, donde la configuración sea cis y donde la cadena esté ramificada. Lo opuesto será una categoría menor. Entonces hay varias abreviaturas que se utilizan para denominar a los triacilgliceroles. Una de ellas es SN, que ya la vimos en una de las láminas anteriores. Esta indica que los ácidos grasos que están unidos al glicerol en las posiciones 1, 2 y 3 se indican como SN1, SN2 y SN3. También se usa a veces esta indicación de RAC, que indica que los ácidos grasos que están presentes en los triacilgliceroles están distribuidos por igual en las posiciones 1 y 3. Aquí no se indica nada sobre la posición 2. Y beta
indica que un determinado ácido graso está unido en la posición central 2, pero no se conoce en qué posición están unidos los otros ácidos grasos restantes. Y esto tiene que ver con cómo es que se trató de interpretar la composición de los triacilgliceroles en las grasas naturales, ¿sí? Cuando se tenía una fuente de grasa, dijéramos la mantequilla, ¿no? La grasa de vaca. Y se aíslan todos los triacilgliceroles, son los lípidos neutros, y se tienen ya aislados y después se hidrolizan. Se hace una hidrólisis y se liberan todos los ácidos grasos, se puede identificar cuáles ácidos grasos están ahí presentes en este hidrolizado, y ahora es cómo lo hacemos para saber cuáles son los triacilgliceroles que estaban presentes en esta mezcla de triacilgliceroles antes de la hidrólisis. Entonces, para eso se emplearon distintas propuestas para interpretar estos datos. La más simple fue esta, decir que había una distribución por igual o extensa. En el caso de tener dos ácidos grasos en los triacilgliceroles, entonces las posibles combinaciones de los triacilgliceroles podrían ser estas: AAB, AAB, ABA, ABB, BBA, BAA y BAB. Son los posibles triacilgliceroles que podrían estar presentes en un hidrolizado donde solo hubiera dos ácidos grasos liberados, ¿no? Y dependiendo de la concentración del ácido graso A o B, pues si lo que predominaba era el ácido graso B, es decir, había menos de un tercio del ácido graso A, los triacilgliceroles más presentes serían ABB o BBA. Pero si nos encontrábamos en el lado opuesto, es decir, que predominara el ácido graso A, pues los triacilgliceroles más abundantes serían pues, AAB y AAA. Y en el intermedio, entre un tercio y dos tercios de la concentración de este ácido graso, pues los triacilgliceroles que abundarían serían estos ABB y AAB. Bueno, esta fue una teoría de muy poca validez, porque solo además se aplicaba para dos componentes y no toma en cuenta los isómeros. Bueno, dado que esta teoría, pues no, esta primera teoría pues no resultaba muy práctica, una segunda teoría planteaba que había una distribución azarosa en las posiciones 1, 2 y 3 de los ácidos grasos resultantes que se producían después de la hidrólisis de los triacilgliceroles, ¿no? Y que estaban distribuidos en todas las moléculas de los triacilgliceroles. Entonces, la proporción en la que un determinado triacilglicerol estaba presente se calculaba de la siguiente manera. Dijéramos que el triacilglicerol en cuestión sería el XYZ, donde XYZ son los ácidos grasos en las posiciones 1, 2 y 3 del triacilglicerol. La fracción mol de este triacilglicerol se calculaba a partir de la fracción mol del ácido graso X multiplicado por la fracción mol del ácido graso Y por la fracción mol del ácido graso Z por 10 a la menos 4. El supuesto para que esto funcionara es que la composición de los ácidos grasos en las tres posiciones de los triacilgliceroles es igual y equivale a la composición de los ácidos grasos de la grasa total. Un ejemplo, considerando que hay 4 ácidos grasos en el hidrolizado: palmítico 8%, esteárico 2%, oleico 30% y linoleico 60% en este hidrolizado. Dado que hay 4 ácidos grasos en el hidrolizado, las posibles combinaciones de estos 4 implicaban 64 posibles triacilgliceroles. Entonces, la concentración del triacilglicerol con 3 oleicos en la posición 1, 2 y 3 sería
dado que lo oleico está en 30%, sería esta 30 en 100 por 30 en 100 por 30 en 100%, que sería 2.7%. Por eso es que la fórmula que en la lámina anterior se planteaba era no dividir entre 100, sino nada más multiplicar por 10 a la menos 4. Sería 30 por 30 por 30 por 30 por 10 a la menos 4. Entonces este tracilglicerol, de acuerdo a este planteamiento, estaría presente en 2.7, una concentración de 2.7%. Y de igual manera, calculándolo de igual forma, el tracilglicerol donde tuviéramos palmítico, linoleico y esteárico, sería palmítico 8, 60 de linoleico y esteárico 2, por 10 a la menos 4 sería 0.096%. Mientras que el tracilglicerol LOL, es decir, linoleico, leico, linoleico, se calcularía su concentración como 60 por 30 por 60 por 10 a la menos 4, sería 10.8% la concentración en la que lo encontraríamos. Bueno, esta teoría tampoco fue muy aceptada, dado que las concentraciones de los tracilgliceroles que se determinaron experimentalmente, pues no checaban, no concordaban con las que se proponía en esta teoría. En particular, había desviaciones en la posición 2. Entonces, el siguiente paso fue plantear una distribución azarosa restringida, en la cual había dos supuestos. Primero, que los ácidos grasos saturados y los insaturados se distribuyen al azar. Dos, que los tracilgliceroles totalmente saturados solo van a estar presentes en cantidades que permitan que la grasa sea líquida, lo cual desde el punto de vista fisiológico pues sí es como un requisito, ¿verdad? ¿Qué limitaciones había para esta teoría? Es que no se toman en cuenta ni los isómeros ni las posiciones de los ácidos grasos individuales. Entonces, por esto se planteó, se dio un paso más y se planteó que había una distribución azarosa en la posición 1 y 3 y otra distribución azarosa en la posición 2. ¿Qué es lo que aquí se planteaba? Que había dos fuentes distintas de ácidos grasos. Una fuente de ácidos grasos para la posición 2 y otra fuente diferente para la posición 1 y 3. La proporción de un determinado tracilglicerol entonces se calculaba de acuerdo a esa teoría de la siguiente manera. SNXYZ sería la fracción mol de X en la fuente de ácidos grasos 1,3 por la fracción mol de Y en la fuente de ácidos grasos 2 y multiplicado por la fracción mol de Z en la fuente de ácidos grasos nuevamente de 1 y 3, multiplicado por 10 a la menos 4. Tampoco este planteamiento resultaba muy satisfactorio y una evolución posterior fue esta, plantear que había una distribución azarosa tanto para la posición 1 de tracilglicerol como para la posición 2 como para la posición 3. ¿Cuál es el supuesto aquí? Es que se tienen tres fuentes distintas de ácidos grasos y que se distribuyen al azar para cada una de las tres posiciones de los tracilgliceroles. Y que entonces la proporción de un determinado tracilglicerol se calcula pues de la siguiente manera. Sería la concentración de este tracilglicerol SNXYZ considerando la fracción mol de X en la fuente de ácidos grasos en la posición 1 multiplicado por la fracción mol del ácido graso Y en la fuente de ácidos grasos de la posición 2 multiplicado por la fracción mol del ácido graso Z que está en la fuente de ácidos grasos en la posición 3 multiplicado por 10 a la menos 4. Bueno, como se ve, esto es bastante complicado para entenderlo, ¿no? Y más cuando vemos cómo es que de manera experimental se ha visto que se distribuyen los ácidos grasos en los tracilgliceroles en las grasas naturales. Por ejemplo, se ha visto que en los tracilgliceroles
primero se tienen que separar en función de las insaturaciones de los ácidos grasos que los componen por medio de una cristalización fraccionada y con métodos de oxidación y aislamiento. Hay una separación previa para poderlos primero tener en fuentes, en grupos distintos y después hidrolizarlos e identificarlos. Y lo que se vio fue que los triacilgliceroles en las grasas de origen vegetal, por lo general, en la posición 2 es donde tienen los ácidos grasos insaturados y en la posición 1 y 3 es donde hay ácidos grasos saturados. Hay excepciones muy frecuentes, por ejemplo, el aceite de coco es un ácido, es un triacilglicerol que tiene saturaciones abundantes en las 3 posiciones. Casi el 80% es trisaturado, con ácido láurico en la posición 2, ácido octanoico en la 3 y mirístico en la posición 1, y hay una distribución muy selectiva. En los triacilgliceroles de origen animal, se ha visto que los ácidos, el tipo de ácidos grasos que está presente en los triacilgliceroles va a ser distinto dependiendo si estos triacilgliceroles provienen de distintos tejidos dentro del mismo animal. Por lo general, en la posición 2 es donde se tienen los ácidos grasos saturados y en la posición 1 es donde abundan el ácido palmítico. Mientras que hay también aquí frecuentes excepciones. Por ejemplo, en la grasa de res se encuentra en abundancia este tipo de ácidos triacilgliceroles, donde están saturados en la posición 1, insaturados en la 2 y saturados en la posición 3. En la de cerdo hay mucha abundancia en la posición 1 del ácido estiárico, de palmítico en la 2 y del linolénico en la posición 3. Y en la manteca de cerdo, pues estos son triacilgliceroles que son muy abundantes. Un caso especial son los aceites de origen marino, en donde hay una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados en la posición 2. Y en esta gráfica es muy interesante, vale la pena que la analicemos con detalle. Aquí se presenta la composición de los triacilgliceroles en distintas fuentes de lípidos, de grasas, tanto de origen vegetal como animal, ¿no? Y se ve la abundancia o la proporción en la que se encuentran presentes los distintos ácidos grasos en la posición 1 del triacilglicerol, por ejemplo, en el caso de la grasa de vaca. ¿En qué proporción están presentes estos distintos triacilgliceroles en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3? Y aquí vemos algo muy interesante y característico de los triacilgliceroles de origen que están presentes en la grasa de la leche de la vaca. Vemos que la mitad casi, el 43% de los triacilgliceroles, de los ácidos grasos en los triacilgliceroles de la leche de vaca, en la posición 3 están esterificados con ácido butírico. Aquí predomina el ácido butírico. Pero, por ejemplo, el palmítico predomina en la posición 1 y en la posición 2. Y así como eso, en esta tabla se presentan los distintos, la distribución o la proporción, más bien yo diría, en la que están presentes estos distintos ácidos grasos en cada una de las posiciones de los triacilgliceroles, en este caso del coco, del aceite de coco. Lo que predomina es el láurico. Acuérdense, láurico, mirístico, palmítico y estárico. Láurico es el que predomina en la posición 2, también en la posición 1 de los triacilgliceroles, también en la posición 2 y también en la posición 3.
Por otro lado, en la manteca de cacao, vemos que en la posición 1 es el estiárico, el que está en mayor proporción, el oleico en la posición 2 y nuevamente el estiárico en la posición 3. En el aceite de maíz vemos que es el linoleico el que predomina en la posición 2, en la posición 3, en la posición 1, perdón, en la posición 2 también, pero en la posición 1 es el oleico. En la posición 3, perdón, es el oleico. Recapitulando, en la posición 1 es el linoleico, igual linoleico en la posición 2, en la 1 es el oleico. El aceite de soya, vemos que es linoleico, el predominante en la posición 1, igual en la posición 2, igual en la posición 3. Pero aquí hay algo muy interesante que vale la pena recalcar, que cuando menos dentro de estos lípidos que estamos aquí viendo, hay una gran proporción de linolénico, en el caso del aceite de soya. Si bien en el ganado bovino también hay algo de linolénico, la cantidad de linolénico es muy, muy baja en comparación con el aceite de soya. Y esto va a determinar la susceptibilidad del aceite de soya al deterioro y a la formación de ciertos compuestos que dan un olor característico a uno de sus productos de autooxidación. Finalmente, aquí tenemos la relación de tareas que es importante que se desarrollen para reforzar los distintos puntos que hicimos énfasis en esta presentación y podremos en un momento posterior pues aclararlos y ahondar en ellos. Les doy las gracias por su atención y espero verlos para la próxima presentación.